Se podría decir, pero ¿qué pasa con África? You're here in London. How can Africa be in your awareness? Así que si tú estás aquí en Londres, ¿cómo puede estar África en tu presencia? As soon as the word Africa arises, En el momento en que surge la palabra África, there is some shaping that goes with that term. entonces hay una forma que va con ese giro, con esa palabra. But even if I was to go to Africa, Pero incluso aunque yo fuese a ir a África, I would always be somewhere in Africa. siempre estaría en algún lugar dentro de África. I would always be getting this moment of my Africa. Siempre estaría obteniendo este momento de mi África. The Africa I had a moment ago is gone. La África que yo tuve hace un momento se ha ido. The Africa of the next moment has not arrived. La África del siguiente momento todavía no ha llegado. There's just this Africa. Está simplemente esta África. So if I was in Morocco, that would be different from Niger, that would be different from Tanzania. Si yo fuese a Marruecos, eso sería diferente de Níger y diferente de Tanzania. There is no such thing as Africa. No hay tal cosa como África. Africa is a name. África es un nombre. What you encounter is trees, bushes, anthills. Lo que se encuentra es árboles, arbustos, colinas de hormigas. The sun rises in the east, it sets in the west. El sol surge por el este y se pone por el oeste. Oh, if you at the anthill in the morning and in the evening, even if you look from the same position, it will look different because of the shadows and the angle of the sun. Esa pequeña colina que si tú la miras por la mañana y tú la miras por la tarde, pues va a parecer diferente según tu posición y según esté el sol. Whether there is or isn't an objective reality, all that we have access to is our mind. Tanto si hay como no hay una realidad objetiva, a lo único a lo que tenemos acceso es a nuestra mente. And then the difference is whether our mind is clear or unclear. Y entonces aquí la diferencia es si mi mente está clara o no está clara. It doesn't mean that everything is a subjective fantasy. No significa que todo sea una fantasía subjetiva. It means that without developing a subjective conceptual interpretation, you can have a direct experience. Lo que significa es sin la necesidad de elaborar una conceptualización subjetiva, puedes tener una experiencia directa. But whether experience is direct and clear or indirect and conceptually elaborated, Pero tanto si la experiencia es directa y clara o indirecta y elaborada conceptualmente, the central point or the central basis, the ground, is our own mind. el punto central o la base central es nuestra propia mente. So if you want to tell me that you have a book of photographs of Africa, Entonces, si tú quieres decirme que tú tienes un libro de fotografías de África, and if we look at the photos together, then I will be able to understand what Africa is like. y si miramos las fotos juntos, yo voy a ser capaz de entender cómo es África, Then I would agree. entonces yo voy a estar de acuerdo.
By looking at these photographs, you will see what Africa is like. Al mirar a estas fotografías, tú vas a ver cómo es África. And then you can get your other book of photographs of India and compare and contrast, and you can say sometimes East Africa is like India. Y luego tú puedes sacar tu otro libro de fotos de la India y comparar y contrastar y decir, bueno, pues África Oriental a veces puede parecer como India. This is called having a hobby. Esto se llama tener un hobby, tener un Some pasatiempo. people keep racing pigeons. Some people like to go swimming. A alguna gente le gusta criar palomas, a otra gente va a nadar And some people like to compare and contrast. y a otra gente le gusta comparar y contrastar. These are all activities which establish nothing. Todo esto son actividades que establecen nada. So he's saying, stay with the mind itself, and in its brightness, you will find everything is included. Y lo que dice es, quédate con la mente en sí y en su resplandor tú verás que todo está incluido. And nothing can be caught by the mind itself, and the mind itself also cannot be caught. Y nada puede ser atrapado por la mente en sí y la propia mente en sí no puede ser atrapada. So he says, be present with the immediacy of your own awareness, free of all hopes and doubts. Y entonces dice, sé consciente de la inmediatez de tu propia presencia, libre de toda esperanza y toda duda. Once you start thinking about things and developing interpretations and opinions, Una vez que tú empiezas a pensar sobre las cosas y a desarrollar opiniones y emitir juicios, you are weaving the web of illusion. estás tejiendo la red de la ilusión. So he said, don't engage in unnecessary activity. Y entonces lo que dice es no te involucres en actividad innecesaria. When you do that, you become the doer and the maker. Cuando tú haces eso, tú te conviertes en el hacedor, en el fabricador. But if you have followed his teaching up to this point, you will see he's indicating nothing is made or created. Pero si tú has seguido las enseñanzas hasta este punto, él nos indica que nada se hace, nada se crea, nada se fabrica. How does the mirror make reflections? ¿Cómo fabrica el espejo los reflejos? It doesn't make them, they arise. No los fabrica, surgen. It has this is the immediacy of the quality of the mirror, just to show what is placed in front of it. Es la inmediatez de la cualidad del espejo, es mostrar lo que se coloca justo delante de él. There's nothing inside the mirror making reflections. No hay nada dentro del espejo que esté fabricando los reflejos. The ego self, in its ordinary experience of isolation and independence, is faced with the burden of generating its own existence. El yo ego en su existencia, aislada, está cargado con la necesidad de generar esa propia existencia, su propia existencia.
And so the ego is very interested in creating and making, and this is our modern culture with Y, science and engineering everywhere, developing new techniques and new pathways. y entonces el ego siempre está interesado en crear, en fabricar, y este es el camino de nuestra cultura, de la sociedad moderna, de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, de crear continuamente. Again, from the point of view of Dzogchen, there's no reason to stop being an engineer. Por supuesto, desde el punto de vista del blockchain, no hay ninguna razón por la que dejar de ser un ingeniero. What you're doing is generating patterns, Lo que tú estás haciendo es generando patrones, patterns of emptiness. patrones de vacuidad. Go back to the Heart Sutra. It's not just form that is inseparable from emptiness. Si volvemos al Sutra del Corazón, no es solo es que forma sea inseparable de vacuidad, But the sense organs, the sense consciousness, the object of the senses, this is all inseparable from emptiness. los órganos sensoriales, las conciencias sensoriales, todo esto es inseparable, y los objetos de las conciencias sensoriales, todo esto son inseparables de la Ignorance vacuidad. is inseparable from emptiness. The purity of the mind is inseparable from emptiness. La ignorancia es inseparable de la vacuidad, la pureza de la mente es inseparable de la vacuidad. Everything can appear, but it is not established in existence. It's not made and then cut free to just be itself. Todo aparece, pero no llega a su existencia, no se corta y se aísla de lo demás para que tenga su propia existencia. That's why on a relative level, we support our practice by investigating what's around us. Por eso es por lo que en el nivel relativo nosotros apoyamos nuestra práctica al investigar qué es lo que nos rodea. It's very interesting if there is a building site near you. Es muy interesante si hay un edificio cerca de ti. You see, at first there is the earth. Tú ves que al principio está la tierra. And they're digging holes and putting in concrete with maybe steel girders in it to stabilize the foundation. Y luego pues hacen un agujero y le ponen cemento dentro, quizá con hormigón, con barras de hierro que las clavan para estabilizar los cimientos. So in the Buddhist understanding of dependent origination, Entonces, en el entendimiento budista de la on the originación basis of us dependiente, being on the earth and the earth having the capacity to bear weight, entonces nosotros, sobre la base de que estamos en la Tierra y que la Tierra tiene la capacidad de soportar peso, on the basis of the earth, we have the foundation. On the basis of the foundation, we have the walls. On the basis of the walls, we have the different levels put in. sobre la base de la Tierra tenemos los cimientos, sobre la base de los cimientos tenemos las paredes, sobre la base de las paredes tenemos los diferentes pisos, plantas que son levantadas. Then after so many processes, putting in the windows, maybe the lift and so on, then you have the opening of the building. Y entonces después de un montón de procesos, el colocar las ventanas, quizá el ascensor, tras todos esos procesos tienes la apertura del edificio. And when you look at the building, the foundation is invisible and the earth is invisible. Y cuando tú miras el edificio, los cimientos son invisibles y la tierra es invisible. Although the building is located by the road and has a postal address, Aunque el edificio está localizado en una calle y tiene una dirección postal, somehow it seems to us just to be itself.
de alguna manera, para nosotros parece que simplemente es el mismo, que está ahí We por sí saw mismo. each stage of the construction, Vimos cada etapa de la construcción. and yet at the final moment, when the last piece of paint is put on or the last carpet is laid, Y entonces, en el último momento, cuando el último parte de pintura se coloca o la última alfombra se echa al suelo, our mind releases its reliance on the stages of the production of the building, nuestra mente suelta su confianza en la producción de las etapas, su confianza en las etapas de la producción, and we merge into the experience of the seeming givenness of the building. It just is what it is. y nos fundimos con la aparente realidad del edificio que está ahí por sí mismo, y entonces es lo que es. So when we realize how willing we are to be blind to the constructed nature of phenomena, Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de cómo nosotros nos cegamos a la realidad de los fenómenos, then if we want to awaken to how things are, we need to go into our mind and see directly the emergence of the building as experience. entonces tenemos que indagar en nuestra mente y ver por nosotros mismos la emergencia, el surgimiento del edificio como una experiencia. If you tell me that you saw the building yesterday when I didn't, Si tú me dices que tú viste el edificio ayer, cuando yo no lo vi, I'm experiencing what you're telling me. yo estoy experimentando lo que tú me estás contando. Does that prove that the building exists? ¿Eso prueba que el edificio existe? It proves that you believe that the building that you saw yesterday was the same as the building I saw last week. Eso lo que prueba es que tú crees que el edificio que tú ves ayer, que tú viste ayer, era el mismo edificio que yo vi la semana pasada. This mystical, self-existing building is inaccessible. Este edificio místico es inaccesible. The objective building. El edificio objetivo. Nobody gets there. Nadie llega ahí. Even if 100,000 people visit this building, Incluso si 100.000 personas visitan each ese of them has edificio, their own experience. cada una de ellas va a tener su propia experiencia. We can say they were all in the same building, Podríamos decir, todas han estado en el mismo edificio. is that true? ¿Es eso verdad? Did they see the same? Did they ¿Vieron, hear the same? ¿Vieron lo mismo? ¿Oyeron lo mismo? If you're getting old and you have a bad hip and the lift is not working, Si tú estás envejeciendo y tienes la cadera mal y el ascensor no funciona, then the stairs are like some torture machine. y entonces las escaleras se convierten en una especie de And if you're máquina de tortura. young and healthy and in a hurry, you go up them 3 steps at a time. Pero si tú eres joven y sano y tienes prisa, pues tú subes 3 escalones en cada paso. To say, oh, these two people were climbing the same stairs, El decir, that's kind of meaningless. pues estas dos personas han subido las mismas escaleras, eso no tiene sentido. Because it's trying to take
experience out of experience. Porque está intentando sacar la experiencia de la experiencia. This is at the heart of the Buddhist understanding. Esto está en el corazón del entendimiento budista. You know, Buddhism doesn't have a big history of killing heretics. El budismo, desde luego, no tiene una gran historia de matar herejes. We don't need to burn people because they have different ideas. No hace falta quemar a la gente porque tengan ideas diferentes. They just have different ideas. Simplemente tienen ideas diferentes. We don't say there is one dogmatic truth. No decimos hay una verdad dogmática. We say everything is empty. Todo lo que decimos es todo está vacío. And emptiness is empty of emptiness. Y la vacuidad está vacía de vacuidad. So you think emptiness is like this, I think emptiness is like that. Tú piensas que la vacuidad es así, yo pienso que la vacuidad es de esta otra manera. Nobody can speak the truth about emptiness. Nadie puede contar la verdad sobre la vacuidad. So if you're happy telling your story about emptiness, good luck. Así que si tú estás contento contando tu historia sobre la vacuidad, vale, buena suerte. And I'll tell my story about emptiness. Y yo voy a contar mi historia sobre la vacuidad. Emptiness is not a story. La vacuidad no es una historia, It's not a dogma. no es un dogma. It's not worth dying for, and it's not worth killing for. No merece morir por ella y no merece matar por ella. It just is. Es You simplemente can esto. get close to how it is or cover how it is in fantasies. Tú puedes acercarte a cómo es o cubrirla con fantasías. So that's what he's meaning by all this multitude of concepts that generate samsara and nirvana. Y esto es lo que quiere decir con esta multitud de conceptos que generan o que constituyen el samsara y el nirvana. It's absolutely vital to see that life is not a problem to be solved. Es absolutamente vital darse cuenta que la vida no es un problema que haya que resolver. We are alive in this openness of participation. Estamos vivos en esta apertura de participación. So we can participate with the unveiling, with the revealing, with the display of what is arising, or we can project and imagine and assume. Entonces podemos participar con lo que surge, con el despliegue instantáneo de lo que surge, o bien podemos participar proyectando, suponiendo. If you're aware of emptiness, it doesn't improve emptiness. Si, If you've no idea about emptiness and you believe everything is solid and substantial and real, that doesn't harm emptiness. si tú te das cuenta de la vacuidad, pues eso no mejora la vacuidad. Y si tú no crees en la vacuidad o tú crees en la realidad de existencia de las cosas, eso no daña la vacuidad. So then he says, be present with the immediacy of your own awareness, free of all hopes and doubts. Y entonces lo que dice es estate presente, sé consciente de la inmediatez de tu propia presencia, libre de toda esperanza y toda duda. It's not a matter of being certain or being doubtful. No es una cuestión de tener certeza o estar lleno de duda. These are conclusions. Todo esos son conclusiones. Life never stops. La vida nunca para. What are you going to do with the conclusion? Así que, ¿qué es lo que vas a hacer con una conclusión?
conclusion refers to this is how it is at this moment. A la conclusión, a lo que se refiere es, así es como es en este momento. We don't know how it will be in the next moment. No sabemos cómo será en el siguiente momento. Why have a conclusion? Porque tener una conclusión, As the Buddha said, friends become enemies, enemies become friends. como dijo el Buda, los amigos se convierten en enemigos, los enemigos se convierten en amigos. When you call someone your friend, they are not yet arrived at the precious stage of enemy. Cuando tú llamas a alguien tu amigo, es que simplemente no ha alcanzado el estado precioso de ser tu enemigo. Cuando lo llamas tu amigo, me refiero. These are only names. Solo son nombres. As he said at the very beginning, all phenomena are only names put by mind. Como decía al principio, todos los fenómenos no son más que nombres que coloca la mente. If you remain addicted to concepts as the vehicle for truth, you will always be deluded. Si tú permaneces adicto a los conceptos como si fuesen el vehículo de la verdad, pues entonces tú vas a seguir engañado. The great thing about democracies is conflict. Lo bueno que tienen las democracias es el conflicto. Because people argue about their different positions, and you can see, oh, there are many ways of understanding the economy or whether we should build nuclear reactors or any issue. Porque la gente discute y conversa sobre las diferentes posiciones, sobre la economía o sobre si deberíamos construir un nuevo reactor nuclear y puedes ver todos los diferentes puntos de vista. If most of the people believe in something, it is as if it becomes truth or what we should do. Si la mayoría de la gente se cree algo, pues entonces casi se convierte en verdad o se convierte en aquello que debemos hacer. And that, of course, will depend on circumstances. Y eso, por supuesto, va a depender de las circunstancias. If it turns out that Mr. Putin will live for a long time more and become more intensely nationalistic and aggressive, Si sucede que el señor Putin vive muchísimo tiempo más y se vuelve cada vez más intensamente nacionalista y agresivo, and countries in Europe might decide we don't want to be dependent on your gas supply. entonces quizás los países en Europa pueden decidir, pues vaya, ya no queremos depender de tu Which might suministro de mean gas. they return to building nuclear power stations. Y entonces puede que decidan volver a desarrollar estaciones generadoras de energía nuclear. We need to be very careful when we say we will never do that. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos nunca haremos eso. Because as circumstances change, what was a bad idea may suddenly become the best option. Porque las circunstancias cambian y lo que a veces puede parecer una mala idea, con el tiempo se convierte en la mejor opción. The reason I'm highlighting this is so that you can examine for yourself whether there is any proposition that politicians make or philosophers make or anybody makes, which is the actual truth. Can the truth be spoken? Entonces, la razón por la que estoy diciendo todo esto es para ver si hay alguna proposición, alguna afirmación que hagan los filósofos, que hagan los políticos o que haga cualquiera que sea la verdad, que hable la verdad, que sea la auténtica verdad. Perhaps all we can say is that according to these present circumstances, this seems to be true. Entonces, quizá todo lo que podemos decir es que de acuerdo con las circunstancias actuales, esto parece verdad.
on the basis of our axioms or assumptions and the organization inside this particular paradigm, this appears to be the case. Sobre la base de nuestros axiomas o de nuestras suposiciones, lo que parece, lo que se nos aparece a nosotros, So pues when parece you que es así. really examine this, you start to get a terrible headache. Entonces, cuando tú de verdad examinas todo esto, te da un dolor de cabeza terrible. So many possibilities. Tantas posibilidades. That's why a lot of people don't care about politics. Por eso es por lo que hay un montón de gente a la que no le importa la Oh, política. enough. I don't need that. Suficiente, yo no necesito eso. But for us, we don't need to engage in that at all. We find our own mind. Para nosotros no necesitamos implicarnos en eso. Nosotros tenemos que encontrar nuestra propia mente. This is not a mystical clarity that has to be maintained in a hermitage in the Himalayas. Esto no es una claridad mística que tenga que mantenerse en una ermita del Himalaya. You go, as I do, up to the high road into the supermarket to buy things. Tú vas, como yo hago, a la calle principal y al mercado a comprar cosas. Some of the goods are good quality, others not so good quality. Algunos de los bienes que compras son de buena calidad, otros no son de buena calidad. According to my experience. De acuerdo con mi experiencia. That's all. Eso es todo. I am moving in this patterning of the world, which expands with hope and contracts with doubts. Yo soy un patrón de energía que se conecta con el mundo y que se expande con esperanza y que se He retrae says, con be duda. present with the immediacy of your own awareness, free of all hopes and doubts. Y entonces eso dice, sé presente, sé consciente de la inmediatez de tu propia presencia, libre de toda esperanza y toda duda. Awareness is inseparable from the sky, from La, the open space. la presencia es inseparable del cielo abierto, del espacio abierto. Arising in this space is my experience of the quality of these tomatoes. Surgiendo en este espacio surge la experiencia, mi experiencia de la cualidad de estos tomates. 3 kinds of tomatoes. 3 tipos de tomates. Some hope arises, then some doubt. Surge algo de esperanza y algo de duda. I hope to make some tomato sauce. Espero hacer un poco de salsa de tomate. But these are not really the right tomatoes. Pero es que estos no son de verdad los tomates correctos. But I hope to eat this spaghetti with my homemade tomato sauce. Pero yo espero comer espaguetis con mi salsa de tomate casera. But looking at these tomatoes, I doubt it will be good. Pero mirando estos tomates, yo dudo de que sea bueno. This is movement in the mind. Esto es movimiento en la mente. Fortunately, it does not affect awareness. Afortunadamente no afecta la presencia. Awareness is calm and open, and this movement of energy is rising and falling and going like this or that. La presencia está en calma y abierta y todo este movimiento surge y va hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. So in the teachings it says, if you practice Dzogchen, you don't need to change anything in your behavior. Y entonces en la enseñanza lo que se dice es que si tú estás practicando Dzogchen, no tienes por qué cambiar nada en tu If comportamiento. you are very particular about your tomatoes, Si tú eres muy particular con lo que respecta a tus tomates, it would be of no benefit to say, oh, but the truth of tomatoes is their emptiness, so it doesn't matter what kind of tomato I get. no va a ser de ningún beneficio el que tú digas,
Bueno, pues la verdad de los tomates es su vacuidad, con lo cual no importa qué tipo de tomates yo consiga. That would be to be without any discernment. Eso es no tener ningún discernimiento. In the tantric system of transformation, the purification of desire is the discerning wisdom that sees the precise qualities of each thing as it is without reification. En el sistema tántrico, la purificación del deseo es ver cada cosa en sus particularidades y con sus cualidades, pero sin cosificarla y sin convertirla en una cosa sustancial. Oh, if you like gardening or whatever you like doing, you can continue exactly with that. Entonces, si a ti te gusta la jardinería o cualquier cosa que a ti te gusta, tú puedes continuar exactamente así. We are movement moving within this unborn field of unborn movement. Somos movimiento, moviéndose en este campo no nacido de movimiento. So when you read about the yogis of the past, Entonces, cuando some tú, were sleeping a lot, some were drinking a lot, some were kissing a lot. cuando tú lees sobre los yogis del pasado, pues algunos dormían mucho, algunos comían mucho, algunos besaban mucho. So if there is a question, but how should I live? Entonces, si surge la pregunta, ¿cómo debería yo vivir? Live as you live. Vive como vivas. Some people like to collect stamps. Some Algu- people like to be very concerned with gossip. A alguna gente le gusta coleccionar sellos, alguna gente está muy preocupados con el But what cotilleo. about good and bad? Pero, ¿qué es lo que pasa entonces con lo bueno o lo malo? Basics is not to harm other people. Bueno, pues la base es no dañar a otras personas. But you want to spend your time learning languages, you can do that. Pero si tú quieres pasar tu tiempo aprendiendo idiomas, pues tú puedes hacer eso. That's what you do. Eso es lo que haces. You have hands and feet and eyes and ears. You're going to do something. Tú tienes manos y pies y ojos y orejas y tú vas a hacer You could algo. learn to make tormas. Puedes aprender a hacer tormas. These are offering shapes made with tsamba. And there are many, many, many different kinds. Son estas formas de ofrecimiento que se hacen a partir del champa y hay de muchos tipos distintos. Then you would be an expert torma maker. Y entonces te convertirías en un experto fabricante de Monasteries tormas. would invite you to come and make big tormas for their altars. Y entonces los centros budistas te invitarían para que tú hicieras grandes tormas para sus altares. Or you could collect, go travel around in Italy, going from village to village, collecting traditional recipes for making tomato sauce. O tú puedes viajar de pueblo en pueblo en Italia coleccionando recetas tradicionales para hacer salsa de tomate. Some people might get a blessing from seeing the torma. Alguna gente puede que obtenga una bendición por ver la torma. Other people might get a blessing from eating a very good tomato sauce. Alguna gente puede que obtenga bendición de comerse una salsa de tomate muy buena. In the tradition, we talk of liberation through seeing, through hearing, through smelling, through tasting, through touching. En la tradición se habla de la liberación a través de ver, a través de oír,
a través de tocar, a través de saborear, a través de oler. The key point here is don't become rigid. La cuestión clave aquí es no te vuelvas rígido. Don't judge yourself, don't judge other people. No te juzgues a ti mismo, no juzgues a otras personas. The text say, stay present with awareness. If you go to heaven, go to heaven. If you go to hell, go to hell. El texto, los textos lo que dicen es, estate presente, está en estado de presencia. Si vas al cielo, vas al cielo. Y si vas al infierno, pues vas al infierno. So, when the Chinese caused a lot of trouble in Tibet, many Tibetans had to flee their homeland. Por ejemplo, cuando los tibetanos, los chinos causaron un montón de problemas, invadieron, causaron un montón de problemas en el Tíbet, pues muchos tibetanos tuvieron que abandonar su tierra, sus casas. The ones who had this kind of teaching were in a good position. Y aquellos que tenían esta enseñanza, pues tenían una buena disposición. You don't need to carry many big books. You don't need a vajra and a bell. You don't need to wear religious clothing. No necesitas llevar muchos libros, no necesitas llevarte un vajra y una campana, no necesitas llevar un tipo de ropa en particular. You might lose your country. Sí, tú puede que pierdas tu país. Some of the Chinese were cutting the thumbs off the monks who were using the thumb to turn the rosary. Algunos chinos pues cortaban el pulgar de los monjes porque, o de los tibetanos porque lo utilizaban para contar con el rosario. Because using a mala is a kind of a publicly visible sign of doing dharma. Porque utilizar un mala, un rosario, es un signo visible de estar involucrado en el Dharma. Completely invisible. Entonces, haz que la práctica sea completamente invisible. There's no outer signs at all. No hay signos externos en absoluto. It is the clarity of the mind. Es la claridad de la mente. When you see that everything is empty just as it is, cuando tú ves que todo es vacío tal cual es, you don't need to make a distinction between holy and not holy. No necesitas hacer una distinción entre sagrado y no sagrado. When Sia Lama, when we were in his place in Bengal, we built a little extension onto the front veranda of the university house where he lived. Cuando vivíamos en Bengala, en la casa de C.R. Lama, él construyó una extensión pegado a la verja delantera cerca de la universidad donde vivía. And he had so many bundles of Tibetan books everywhere. Y tenía un montón de pilas de libros tibetanos por todos sitios. He would be sitting there surrounded by all these papers. Y él se sentaba allí rodeado por todos estos libros. Looking and looking everywhere to find what he needed. Mirando, buscando por todos los lados, intentando encontrar lo que necesitaba. Then he would move his bum and say, "Oh, I'm sitting on it." Y entonces él movía un poco su trasero y decía, estoy sentado encima. That's all. It's not unholy to sit on the Dharma book. Pues es todo. No es no sagrado sentarse. Why is the Dharma book more holy than the bum of the guru? No sagrado sentarse en un libro. Or even the bum of anyone. ¿Por qué un libro de Dharma es más sagrado que el trasero de un gurú? As Gombo Wangya said at the beginning, everything is only a name put by mind. Incluso que el trasero de cualquiera, porque como decía Gombo Wangya al principio, todo es un nombre que coloca la mente. This is why he says you need to keep your mind sharp. Y eso es por lo que dice, necesitas mantener tu mente aguda. He's not saying it's all one, it doesn't matter. No está diciendo todo es uno, no importa. These distinctions are important. Estas distinciones son importantes. Sometimes. A veces. It depends. Depende. Meaning is relational, not intrinsic.
queriendo decir que son relacionales, que no son intrínsecas. The clarity of the mind is intrinsic. La claridad de la mente es intrínseca. Awareness is intrinsic and its clarity is intrinsic. La presencia es intrínseca y su claridad es intrínseca. So the emptiness of the mind, its awareness and its clarity are not graspable. They're not things. Entonces, la vacuidad de la mente y su claridad, su presencia, son inaprehensibles, no se pueden atrapar, no son cosas. It just is. Simplemente es. That is the central point. Ese es el punto central. All the rest, it depends. Todo el resto, pues depende. So he says, it is vital to directly see that all the many different thoughts which arise are nothing other than the intrinsic radiance of awareness. Y entonces dice el texto, es esencial ver directamente que todos los diferentes pensamientos que surgen no son más que la manifestación intrínseca de la presencia. So if a thought arises, it's very wrong to sit on a holy Dharma book. Entonces, si surge el pensamiento de, pues es muy malo estar sentado en un libro de This Dharma, arising thought has this, like Janus, has two faces. este pensamiento que surge es como Juno, tiene dos caras. Facing towards its source, it's empty, so it's an expression of emptiness. De cara a su fuente está vacío y entonces es la expresión de la vacuidad. Facing towards appearances, it seems to be saying something precise. Don't sit on the Dharma books. Pero de cara hacia las apariencias parece que está diciendo algo preciso. Oye, no te sientes encima de un libro de Dharma. The instruction, don't sit on Dharma books, is sound and emptiness, concept and emptiness, La instrucción, behavior and emptiness. no te sientes encima de los libros de Dharma, es sonido y vacuidad. Es conceptos y vacuidad, es comportamiento y vacuidad. And behavior and emptiness. Comportamiento y vacuidad. So, in your own practice, if you are very clear that the ground of everything is empty, it's not a big deal if you're sitting on the Dharma book. Entonces, en tu propia práctica, si tú ves que todo está vacío, pues no es un gran problema sentarte en un libro de Dharma. But if you are visiting a Lama who teaches that even a piece of red cloth is holy because red is the color of the monk's robes, then with someone like that, you should be very careful not to sit on the Dharma book. Pero si tú estás visitando a un lama para el cual incluso un trocito de tela roja es muy sagrado porque el rojo es el color que utilizan los monjes, el del hábito de los monjes, pues entonces delante de ese tipo de lama, pues tú debes tener mucho cuidado y no Everything that sentarte. Gombo Wongyal is saying is subtle. You have to massage it into yourself. No puedes sentarte en un libro de Dharma. Entonces, Gombo Wangyal lo que nos está diciendo es que todo es sutil, tú tienes que masajearlo dentro de ti It's not a mismo. dogma. No es un dogma. Dogmas make you rigid in your confidence. Los dogmas te hacen rígido en tu confianza. But the purpose of this is to let us become more flexible and pliable and responsive. Y el propósito de todo esto es podernos volver más flexibles, más maleables. Then he says, with the ceaseless flow of specific appearances as not other than one's own experience, the appearance of clarity will improve and develop,
and unchanging, omnipresent awareness will become one's way of being. Y entonces continúa el texto diciendo, tomando la corriente incesante de apariencias concretas como nada más que la experiencia de uno mismo, la manifestación de la claridad se desarrollará y mejorará la presencia inmutable y omnipresente se convertirá en tu modo de ser. Y la presencia inmutable y omnipresente se convertirá en tu modo de ser. So, the ceaseless flow of specific experiences means this. Entonces, la corriente incesante de apariencias concretas lo que quiere decir es esto, esto, esto. Self-arising and self-vanishing. Surge por sí mismo, se desvanece por sí mismo. If you live next door to somebody who plays music very loudly and it annoys you, Entonces, si tú, por ejemplo, vives al lado de una persona que pone la música muy fuerte y eso te molesta, then if you listen to the music or hear entonces, the sound, si tú escuchas la música o tú oyes el sonido, the thought, oh, not again, el, is just a thought. el pensamiento de no, otra vez no, eso no es The más que un thought, pensamiento. not again, is fresh and vanishing. The sound is fresh and vanishing. El pensamiento otra vez no es fresco y desaparece, y el sonido es fresco y Because desaparece. if you bring all your experiences of the noise together and compound them, beat them together, becomes very, very heavy. You feel persecuted. Porque si tú coges todas tu experiencia del sonido juntas y compones, se convierte en algo muy pesado. We want to stay fresh here, now, open. Queremos quedarnos frescos aquí, ahora, abiertos, Arising and passing, the past is gone. surgiendo, pasando, el pasado se fue. Oh God, it's going to be Sunday night. They always play the music on Sunday night. Oh Dios, va a ser domingo por la noche, siempre ponen la música el domingo por la noche. This is you persecuting yourself. Esto eres tú persiguiéndote a ti mismo. When the sound comes in your ear, Cuando el sonido llega one a thing we tu can oreja, guarantee is that this particular moment of sound has never been heard before. cuando el sonido llega a tu oreja, lo que sí que podemos garantizar es que este momento concreto de sonido nunca ha tenido lugar. Oh, I hate the music they play. Ay, odio la música que ponen. The music is a gathering term. La música es un término que recoge, It's a wrapper. es un envoltorio. Inside this, the particular momentary notes are brought together into this forceful attack on yourself. Las notas particulares individuales se juntan, se unen y se envuelven y se convierten en esta fuerza poderosa para que te ataca. When you start to observe your mind, you see all the energy that goes into conceptual interpretation. Cuando tú empiezas a observar tu mente, tú ves cuánta energía lleva la elaboración conceptual. The note comes and vanishes. La nota llega y se desvanece. What can you build on top of one note? ¿Y qué es lo que puedes construir en lo alto de una nota? The music is a sequence of notes. Pues la música es una secuencia de notas. So he says here, the ceaseless flow of specific appearances. Y aquí lo que dice es la corriente incesante de apariencias concretas. This note is not
that note. Esta nota no es esa nota. What is the quality of this note? ¿Cuál es la cualidad de esta nota? Arising and already going. Surge y ya se fue. In the next, arising and already going. Y la siguiente, surge y ya se va. This is what you can observe as the quality of the note. Esto es lo que tú puedes observar sobre la If you cualidad say, de la nota. this is terrible, Pero si tú dices, esto es terrible, that's a quality of you. esa es una cualidad de ti. That's not inherent in the music. Eso no está inherente a la música. Because the people next door presumably don't want to persecute themselves. Porque la gente que vive al lado presumiblemente no quiere molestarse a sí misma. They're playing music they like, but you don't like it. Están poniendo música que les gusta a ellos, pero que a ti no te gusta. So then you can see, I am persecuted by myself. Y entonces tú te das cuenta, yo estoy perseguido por mí mismo. If you stay with the specific, Si tú te the quedas con... freshness of each moment will not give you a basis for compounding, for building up a conclusion about anything, including yourself. Si tú te quedas como con lo específico, con lo concreto, tú no necesitas poner capas superiores de interpretación que tengan que venir de ti mismo. And then, as he says, you see that these specific appearances to be not other than one's own experience. Y entonces lo que dice que estas experiencias concretas no son más que la experiencia de uno mismo. So then there is no basis for universal propositions. Y entonces no hay ninguna base para hacer proposiciones universales. So again, no accumulation and no propagation. Así que de nuevo no hay acumulación, no hay propagación. And therefore the appearance of clarity will improve and develop. Y por tanto la apariencia de la claridad se va a mejorar, se va a desarrollar. Directly, this, yes, came fully and gone. Y porque tú vas a experimentar por ti mismo esto, sí, esto aparece pleno y luego se fue. Gone. Nothing to do with it. Se va, nada que hacer con ello. It leaves no trace. No deja ningún rastro. That's why it's clarity. Por eso es claridad. It's the self-cleaning mind. Es la mente autolimpiante. For the ego is not like that. Para el ego no es así. The ego is marked and smeared and layered with the impact of experiences. El ego sí es marcado y medido y es impactado por las apariencias. Oh, I'm so tired of this. Every day it's the same. Yo estoy cansado, cada día es lo mismo. That, of course, is not the actual truth, but it is the experience of the ego self. Por supuesto, eso no es la verdad real, es simplemente la experiencia del yo ego. So when clarity is shining, then unchanging, omnipresent awareness will become one's way of being. Y entonces, cuando esta claridad está brillante, entonces esta presencia clara se convierte en el modo de ser. Walking or sitting or talking, you experience it as arising now. Es decir, si tú estás andando o hablando o sentado, tú experimentas las cosas como se produce, la experiencia como se produce ahora.
you could say this is the fulfillment of mindfulness. Tú podrías decir, esto es el We have a logro, kind of dualistic mindfulness in which I am being attentive to the taste of my cup of tea. o la atención plena. Nosotros tenemos desde luego una atención plena dualista en la que yo atiendo al sabor de mi taza de té And I'm kind of tracking the unfolding of the flavors in my mouth. y yo estoy de alguna manera rastreando cómo se despliegan los sabores en mi boca. But this can be, excuse me, this can be thinned to a non-dual mindfulness Pero esto in puede which you're ser, not mindful of anything that is happening, but of the entire field of appearance as it shifts. y hay otro tipo de atención plena en la que tú no estás pendiente de cosas concretas que están pasándote a ti, sino que tú atiendes al despliegue de manifestación del campo de apariencia. So, for example, in the dualistic mode, I might become mindful of changes in sensation in my body. Por ejemplo, en el modo dualista yo puede que tenga atención plena, yo preste atención plena a los cambios energéticos de mi cuerpo, a los cambios sutiles de mi cuerpo. So this implies I'm willing to accept that the arising and passing sensations in my body are impermanent. Esto es estar dispuesto a aceptar que las sensaciones y las experiencias que yo tengo de mi cuerpo son transitorias, But the reason I am able to be mindful of them is that I am some kind of a permanent lamp illuminating everything. pero la razón por la que yo puedo mantener esa atención plena, iluminando todas estas experiencias, es porque de alguna manera yo soy una lámpara permanente que ilumina todas estas experiencias. So when you don't split and keep yourself apart from the field of experience, Así que cuando tú no divides y tú no te separas y te colocas then you aparte find that you are part of the field of experience. You are moving and changing. Del campo de experiencia, entonces tú te das cuenta de que tú no estás separado, tú eres parte del campo de experiencia, de And movimiento y de so cambio. mindfulness then resolves into the clarity of awareness. Y entonces la atención plena se convierte en la claridad de Nobody la is doing presencia. it. Nadie la hace, no hay nadie que la haga. As long as there is subjective agency, a doer, a maker, you are tending towards duality. Mientras haya una reclamación subjetiva, que haya un hacedor, un fabricador, hay una tendencia a la dualidad. So how can things happen if you don't plan them? Pero entonces, ¿cómo pueden suceder las cosas si tú no las planificas? Well, for many things in life, we already are used to the process of how they arise. Bueno, pues con un montón de cosas en la vida ya estamos acostumbrados, estamos habituados al proceso de surgimiento. If you're learning to play tennis, there's a lot of things to be mindful of. Si tú estás aprendiendo a jugar al tenis, hay un montón de cuestiones sobre las que tú tienes que tener plena atención. But if you watch professional tennis players, they are tracking the ball. Pero si tú observas a los jugadores de tenis profesionales, ellos siguen la pelota. They're not having to analyze it. They're just moving directly with the movement of the ball. No tienen que analizarla, están moviéndose directamente con el movimiento de la pelota. So as the person facing them rises to serve the ball,
they can feel how the movement of that body is likely to establish the trajectory of the ball. Entonces, a medida que están enfrente a la persona que va a servir, que va a tirar, va a servir el juego, están presentes y están dándose cuenta de cómo el movimiento de esa persona, de alguna manera, determina la trayectoria que va a seguir la pelota. This is the same in martial arts. Y esto es lo mismo en artes marciales. The master is not like some super processing computer. El maestro no es como un ordenador con un They are not superprocesador. kind of warmed up and ready to go. No están, They are receptive. perdón, no están, They are open to the field as part of the field. no están preparados y preparados para marchar, sino que son And as the receptivos, field moves, so they move. sino que están abiertos, son parte del campo y entonces se These mueven are con el two campo, examples that speak in some way to what he's describing here. se mueven con el campo a la vez que se mueve el campo. Y esos son dos ejemplos que para describir lo que That Gonpo by Wangyal está diciendo aquí. remaining as part of the experiential field, your manifestation, this third aspect, the Nirmanakaya, is moving in the movement. Que este tercer aspecto del Nirmanakaya, esta manifestación se está moviendo en un campo de movimiento. It's not acting on the field. No está actuando sobre el campo, It's within the field. It's emerging from the field as the field with the field. sino que emerge con el campo, como el campo y en el campo. And so that's what he means. Unchanging, omnipresent awareness will become one's way of being. Y eso es lo que quiere decir que la presencia inmutable y omnipresente se convertirá en tu modo de ser. The uninvolved clarity of awareness allows the free movement of the connective energy of the field. La claridad no implicada de la presencia permite el involucrarse con el movimiento incesante del cambio, del campo. So when we have questions, yes, but how will I do it? Pero, y entonces podemos tener la pregunta, ¿y eso cómo lo hago? We start to see, oh, this is unhelpful. Y empezamos a ver, ay, esto no me ayuda. There is no doer, or if you like, non-duality is the doer. No hay un hacedor, o se podría decir, la no dualidad es el hacedor. The blessing of this is you see, oh, it's not all up to me. La bendición de todo esto es darse cuenta de que todo no depende de Then mí. the loneliness and the vulnerability of the individual ego self is able to relax and dissolve into its truth, which is to be part of the movement of the field. Entonces la soledad y la individualidad del yo ego es capaz se puede disolver y relajar y convertirse en movimiento que es parte del movimiento del campo. This is not the product of practice in the sense of rehearsing or preparing. Este no es el producto de un proceso que sea como la de ensayar, This que is haya que arising ensayarlo. from the practice of remaining at ease, balanced in this moment now. Es el proceso de la práctica de relajarse de manera sosegada y equilibrada en el ahora. There's no
choreography here. Aquí no hay coreografía. No one can tell you what to do. Nadie puede decirte qué es lo que tienes que It's not hacer. something you're doing, No es algo que tú estés haciendo. but it's like learning to ride a bicycle. If you once you start to feel what balance is, then you have to rectify imbalance. Es como aprender a montar en bici. Una vez que tú aprendes qué es lo que es el equilibrio, pues entonces tú aprendes, tú rectificas la ausencia de equilibrio. Very often when people are learning to ride a bicycle, they imagine that balance is something they have to make happen. A menudo cuando la gente está aprendiendo a montar en bici, se imaginan que el equilibrio es algo que ellos tienen que hacer que suceda. But if you have this, once you taste the flavor of the alignment of balance, Pero una vez then que tú, then the issue is to see the dynamic nature of balance. pero una vez que tú pruebas, que tú saboreas la naturaleza del equilibrio, pues entonces la cuestión es entregarte a que el equilibrio se produzca. It's not maintained by rigidity. No se mantiene con rigidez. So it's the same in our practice. We're not trying to maintain awareness. Y entonces es lo mismo con nuestra práctica. No estamos intentando mantener la presencia. The one thing we do need to practice is examining, does the mind have a color, a shape, coming, going, and so on. Lo que tenemos que practicar, lo que sí que tenemos es que examinar es si la mente tiene color, tiene forma, si viene de aquí, viene de allí, permanece en algún lado, se va a Once algún lado. you taste awareness, Una vez que tú saboreas la presencia, then you become aware of how you move out of the point of awareness, entonces tú te das cuenta de cómo tú sales del punto de la presencia, moving cómo tú te into the apartas past, into the future. y entras al pasado, entras al futuro. The only place to find awareness is here and now. El único lugar donde encontrar la presencia es aquí y ahora. So then you see, oh, concepts, ideas, memories, if I am not careful, become like people in a rugby match trying to push me off balance. Entonces, los conceptos y se convierten en una especie de partido de rugby donde la gente está intentando empujarme para que yo pierda el equilibrio. In rugby, there is a lot of hitting. It's a contact sport. En el rugby hay un montón de golpeo. Es un But deporte de in martial contacto. arts, the master is not getting into very much contact. Pero en los artes marciales, el maestro no se involucra en un montón de contacto. So this is how we want to be: relaxed, balanced, and sometimes, of course, movements arise. It's not rigid, but you don't get pulled off balance. Y así es como queremos estar en equilibrio, pero a veces se nos empuja y perdemos un poco el equilibrio. And the more you sit, the more you start to recognize, excuse me, your own habitual ways of losing balance. Y cuanto más te sientes, cuanto más hagas sesiones, más te das empiezas a darte cuenta las maneras habituales en las que tú te In pierdes the el Tibetan equilibrio. text, it describes this state of balance or meditation as nyamja, of being settled in evenness. En los textos tibetanos esto se llama namshak o el establecerse en un estado de igualdad. What we've looked at today is very
specific on this point. Y lo que hemos estado viendo hoy es muy específico en este punto. Everything is the radiance of the mind. Todo es el resplandor de la mente. Distraction is the radiance of the mind. La distracción es el resplandor de la mente. So, you're here. You were here this moment. Now you're off balance here, but because you're here, you're balanced. Tú estás aquí, estás en equilibrio, y entonces tú estás ahora aquí, estás en desequilibrio, pero puesto que estás aquí, estás en equilibrio. Oh, it shouldn't be like this. Or, oh, my mind needs to be more settled. Oh, no debería ser así. O bueno, mi mente debería establecerse más. Deeper thoughts. Let them be. Déjalo estar. Don't do micromanagement. No micromanipules. Don't adjust. No ajustes. If you stay present, all difficulties are self-liberating. Si tú estás presente, todas las dificultades se liberan por sí mismas. But if you try to stay in charge and sort things out according to your own ideas, you will be busy and lost. Pero si tú intentas estar a cargo de acuerdo con tus propias ideas y tus esquemas, pues entonces pronto vas a estar perdido. Okay, so now we have a break until 1:45. Vale, pues entonces ahora tenemos un descanso hasta las -15. See you then. Os veo entonces.